y me toca aperturar este evento. Simplemente por posicionarnos, EY es una de las 4 firmas de lo que se denominan las Big Four, ¿de acuerdo? Y tenemos pues, una división de consultoría, nos englobamos, y nosotros hace 4 años se montó una práctica a nivel internacional muy centrada en los conceptos de transformación digital. A través de una experiencia que habíamos hecho en Disney en Estados Unidos, y la idea es un poco, pues nuestro objetivo del mercado es asesorar a las compañías en cómo se tiene que transformar digitalmente las compañías, ¿de acuerdo? Y en concreto tenemos un foco muy activo, una especialización en el sector de retail y gran consumo, y tenemos la suerte de que, como decís vosotros, 2 de las 3 compañías grandes de este país han apostado por nosotros en asesorarles en el mundo de la transformación digital, empresas de textiles españoles. De tal manera que parte de las reflexiones que vamos a coger aquí vienen de ahí, directamente un poco de cómo entendemos nosotros el mundo de la transformación digital. Cuando uno empieza bueno, esto era un PPT y por eso las imágenes se movían, no aparecían, lo hemos convertido en un PDF. Dicho, sí, porque salió de la derecha. No tendría que haber salido, pero bueno, lo dejamos en PPT, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el contexto económico en el cual vivimos en este momento? Y a mí me toca hablar del mercado español, no me toca hablar de la internacionalización, del volumen de negocios, no, ahí dónde estamos en el mercado español. Pues el mercado español, para bien o para mal, va a ser un mercado en los próximos 4 años muy marcado por 4 atributos. Y hay que entenderlo bien, sobre todo porque al final sí que me gustaría entender cuál es el reto del mercado y por qué la importancia de lo digital. Y en ese sentido, un tanto el tema del e-commerce, porque al final yo creo. Nosotros hace poco hicimos unos focos con unos clientes y cuando un chaval pequeñito, como yo, 20 de 20 años, un comprador vuestro, le pones una cámara digital, le pones a una persona de 45 años, de hecho eso es una cosa que habíamos escuchado y lo probamos nosotros. El chaval de 25 años dice que eso es una cámara, el de 50 años dice que es una cámara digital. Pues en el mundo digital pasa lo mismo, yo creo que estos 6-7 años nadie encontrará la política del digital. Al final será un negocio, que tendremos que incrementar nuestra frecuencia de compras, incrementar el ticket de compra y competir en un mercado extremadamente complicado por ejemplo. Y a partir de ahí tendremos que ser capaces de interiorizar todo eso. Le vamos poniendo etiquetas, hablamos de la unicanalidad, pero al fin y al cabo todo responde un poco a la situación del mercado. Es decir, el mercado español, cuando uno lo coge, de hecho hoy he escuchado en la radio que decía un tertuliano se avecinaba a decir, bueno, dependiendo del gobierno que entre, quizás la tasa de paro de este país o baja el 20 o se ponga en el 30. De wow. 20 o 30, ¿de acuerdo? Eso lo tenéis en el ranking y hablamos que España tiene las 5 comunidades con mayor tasa de paro de la Unión Europea. Por tanto, al final, por mucho que queramos, la economía española es una economía estancada. Por mucho que nos quieran hablar del 2% por ejemplo, de crecimiento, es un parámetro, no creamos riqueza directamente. Entonces, a partir de ahí, si a eso le sumamos que es un país con una deuda pública muy alta, que cuando pasan las elecciones es previsible que los impuestos vuelvan a subir. De hecho, ya el otro día en la ronda esta de la Unión Europea dijo uno, oye, la economía española se recupera 2 temas, el paro, flexibilidad laboral, segundo, ¿qué pasa con la deuda pública? Subida de impuestos. Por lo tanto, al final, habrá unas tendencias sociales que habrá una pérdida de poder adquisitivo por parte del consumidor por fuerza. Ganaremos menos, trabajaremos más y pagaremos más impuestos. Y eso implicará que haya menos dinero de bolsillo para los consumidores. Y eso se traducirá en definitiva, en que ese cambio demográfico que se ha producido se trasvase el consumo, ¿no? Esa generación ahora que viene, que es relativamente hedonista, pero con poco dinero, para que, claro, sea cada vez más complicado, ¿no? El engagement, la fidelización, la transformación, sea cada vez más complicado, ¿de acuerdo? Y por último, será gente, o está siendo gente, donde maneja muy bien las nuevas tecnologías. Los típicos atributos, comparte información, el soft roaming. Yo creo que ya son conceptos que cuando surgen generan una cierta, oye, ¿qué es esto? Y cuando uno lo ve en un modelo global, lo que está entendiendo es que es un mercado basado en el precio. España es un mercado de precio, puro precio, directamente, con perspectivas de crecimiento limitado, lo hemos dicho antes, que al final lo previsible es que la gente tenga menos dinero posible. Eso no quiere decir que no trabajemos más, eso no quiere decir que el hecho de trabajar más da oportunidades, porque la gente estará más tiempo delante de una pantalla en el ordenador. Y estar delante de una pantalla en el ordenador implicará que parte de los hábitos de consumo se transfieran a otro tipo de entorno de consumo. ¿De acuerdo? Que haya nuevas necesidades y expectativas,
Es decir, ese cambio demográfico, tranquilidad, personalización, serán atributos que no cambiarán. De hecho, se afirmará cada vez mucho más. Porque fundamentalmente la gente, lo que está clarísimo es que aunque haya menos precio, valorará mucho más su dinero. Todo aquello que compre, el valor percibido de las cosas será mucho más importante para ellos. Por tanto, en un modelo como este, como es el mercado español, lógicamente, cuando esta complejidad del mercado y uno habla de moderación en el crecimiento, es un mercado muy complejo. Va a ser un mercado extremadamente complejo. Pero si fuese un fuerte crecimiento, pues bueno, al final el propio crecimiento de la creación de riqueza, y eso lo veis vosotros, la categoría de niños. No puede crecer nunca la categoría de niños en España. Es que hay menos niños, Canadá. En el momento que hay menos niños, la categoría de niños no puede crecer a la fuerza directamente. Y la riqueza de un país es población por el ingreso de la población. A ver, los españoles van a ganar menos dinero. Sencillo, directamente. Bien es cierto que estaremos entre las 15 mayores economías del mundo. En esa mano, directamente. ¿Ok? Y en la Unión Europea. Con una renta relativamente más de 20.000 a 24.000 euros. Pero de alguna manera, la tarta no va a crecer. El mercado es más complejo y la tarta no crece. Es decir, no esperemos que haya un crecimiento. De hecho, leí esta mañana cuál es la previsión para 2015 del crecimiento del retail. Pues oye, sí, venga. La mujer, el consumo de ropa femenina crecerá, el de hombres se quedará estancada y el de niños seguirá creciendo a niveles del 5%. Plano, directamente. Pero ¿qué sucede? Que cada vez más aparecen más comensales para comerse la tarta. De hecho, leía una encuesta ahora que ha hecho Carta, decía que el 75% de los españoles aceptaban comprar la prenda textil de menor precio. O que el 64-70% de la gente asumía, es una información que cogió de la web de Cantar, decía que el 64-70% de la gente de los españoles no le importaba coger prendas más baratas, aunque fuese la temporada pasada, directamente. Es decir, que al final volvemos a la sensibilidad del precio y a lo complicado que va a ser de alguna manera vender experiencia, moda, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y son los especialistas, también indican que el 64% de los españoles declaraban haber comprado al menos una prenda en los últimos 12 meses, aquí como hard discounter, en un low cost. No, muy complejo vender textiles de país. Muy complejo vender textiles. Por lo tanto, el tema no es cómo crecer, porque yo creo que todos los que estéis aquí seréis capaces de crecer. El tema es cómo se crece ganando dinero. El problema de este país va a ser la rentabilidad, no va a ser el crecimiento. Por eso tenemos una economía de 1 billón de PIB, de 24 millones de personas, pero el tema es cómo hacemos ganar, cómo conseguimos ganar. Y ahí es donde los nuevos modelos de negocio se tienen que apoyar en los elementos digitales. Ser más eficientes, gestionar mejor lo que es el margen, conseguir llegar a clientes que con el modelo actual no se pueden llegar. Por lo tanto, entender el mundo digital como el e-commerce, en online, en offline, separado, al final hay un cliente, él decide cómo comprar directamente y ahí está. De hecho, la reflexión que nosotros os queremos compartir aquí es justamente que defender o proteger el margen operativo va a ser muy complicado. ¿De acuerdo? Esto es no hemos querido poner empresas textiles para que nadie se sentase de alguna manera ni comparado. Pero bueno, este es el margen operativo de las 50 compañías de gran consumo en los últimos 10 años. Fijaros que seguimos hablando de un 19% aquí, de acuerdo? Pues la realidad. Pero bueno, el mensaje es que igual que aquí se crecía en las ineficiencias, o había, de alguna manera, minaban el margen, todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años por ser más eficientes, lo que nos ha permitido simplemente es mantener los niveles de margen operativo que traíamos atrás. Pero claro, a futuro ya no seremos capaces de bajar más y el mercado no crece, muy complejo. Por lo tanto, al final, el 68% de las empresas lo que nos dicen a nosotros en el sector, nos dicen, oye, yo ya estoy trabajando para tener un modelo operativo que de alguna manera sea lo suficientemente eficaz para ser capaz de competir en un mercado tan global. Es decir, quiero proteger el margen. Mi idea es proteger el margen porque crecer sería capaz de crecer. Todos bajáis el precio, automáticamente se incrementa la empresa. El tema es que para esta negocio no veo directamente. Y en este momento porque el capital no es caro. No es previsible que sea caro, pero en el momento que otra vez vuelva a ser, otra vez, ya mis costes financieros hacen que mi margen propiamente es caro. Por lo tanto, esa es un poquito la complejidad. Y ahí es donde entra el mundo digital. Y por eso hablamos de la transformación digital. El concepto de la omnicanalidad, el tema del e-commerce, al final son elementos locales que vamos metiendo nosotros en el mundo, pero el proyecto de la transformación digital es lo mismo. ¿Cómo conseguimos que la gente entre a la tienda, física o no física, e incremente su ticket medio? Y eso no ha cambiado absolutamente nada.
y conseguir que mi margen operativo siga siendo lo suficientemente rentable como para seguir creciendo el mundo totalmente complejo. Como hablábamos antes, el consumidor es más complicado, por lo tanto, mantener el margen operativo va a ser muy complicado, muy complicado. Tasas de radiación, coste de captación de un cliente, más complicado, va a ser absolutamente complicado, pero sobre todo, lo que es importante es que ha cambiado sus hábitos de compra. Visita más, reduce los lugares de compra, pero a pesar de que visita más. Y bueno, y sí que es cierto que ya su concepto de la lista de compras la tiene totalmente atomizada. Es capaz de comprar en muchísimos sitios directamente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, todos esos elementos, al final lo que nos lleva a pensar, es a la necesidad de alguna manera de integrar todos los canales. El concepto de integración de canales, que es lo que denominamos omnicanalidad, no es el hecho de que yo opero por diferentes canales. De hecho, en este momento la gente que ha abierto muchos canales tiene un problema. El 60% de la gente que decide no trabajar con una compañía es porque tiene una mala experiencia de pasar de un canal a otro canal. Yo me comprometo contigo en el canal online a hacer unas cosas y no tengo una capacidad de darte respuesta en el otro canal que de alguna manera complementa la operación que yo voy a determinar en ese canal. Ese cliente no lo entiende. No lo entiende. Puntos de entrega, recogida de productos, mala fijación de precios en tienda y en online. Y él no lo entiende. Y él no entiende como una compañía que ha decidido hacer una propuesta con diferentes canales, porque eso no se cumple directamente. Un cliente menos fiel que él, que opera por otro canal, tiene mejor ventajas que él, que es más fiel y que opera por el canal tradicional que se ha acostumbrado. Por lo tanto, en este momento, el mal entendimiento de la multicanalidad, el desarrollo de los canales verticales, lo que está provocando es pérdida de clientes. Y la principal reto que tienen las compañías ahí es cómo ser capaz de tener una visión única del cliente. Y eso no es más que integración de información. Las compañías que son capaces de integrar su información automáticamente reducen este problema. ¿Qué pasa? Que en este momento nuestros canales son totalmente independientes. Son totalmente independientes. Yo no sé, cuando se dice, bueno, el 8% de las ventas online, soy una compañía X de textil que hago el 8% de mis ventas en online. Si tú le preguntas, oye, ¿cuántos clientes de online te compran en la tienda? ¿Y cuántos clientes te compran? ¿Y cuántos clientes que te compraron en la tienda física luego te compraron complementos en la tienda? No tengo ni idea. Lo que puedes hacer por esta parte, que es otra compañía, te acabas de simplificar. Decía, pero aquí mi coste de captación es más bajo. ¿Cuántos clientes pierdes? Ah, no lo sé. Por lo tanto, al final, el concepto de omnicanalidad lo que genera es un problema, en definitiva, que es si estoy preparado para la omnicanalidad, que es muy bonito, está muy bien, porque sí que es cierto que cuando un cliente me compra de la misma marca, me compra por diferentes canales, el ticket medio crece. Eso es claro, no hay canibalización, eso ya lo tenemos probado. En los primeros momentos, cuando íbamos al mundo textil, de hecho, nos daba miedo poner, ¿no?, en los escaparates el nombre de la marca .com. No. Nos daba miedo y fue un salto. Cuando convencimos a una compañía que pusiera los escaparates su marca .com, o que cuando anunciase en televisión terminase con el .com, empezamos a demostrar, ya hace 4 años, que el ticket medio crecía. Hasta entonces se entendía que se canibalizaba. Y como los costes, el precio que se fijaba en los canales no presenciales era inferior, pues había una pérdida de rentabilidad del cliente. Mentira. Cliente que opera por más canales, ingrese más. ¿Qué sucede? Si yo quiero llevarle a que ingrese más y no soy capaz de entender al cliente en su totalidad, omnicanalidad. No es que yo tenga una capacidad operativa instalada en los canales, sino que yo sea capaz de crear un viaje del consumidor, independientemente por donde entre y por donde opere, yo como compañía sea capaz de garantizar mi propuesta hacia ese cliente. Si soy capaz de resolverlo, seré capaz de conseguirlo. Por lo tanto, en un mercado como el español, que alguien me diga, soy capaz de incrementar el ticket medio del cliente sin tocar el producto ni el precio, pues uno diría, hombre, mal camino no parece que sea directamente, porque no hemos tocado ni el precio ni el producto. Mal camino no parece que sea directamente. ¿Qué sucede? No estoy preparado, no tengo la capacidad operativa, porque hacer un modelo o poner en marcha una plataforma no es complicado. El tema es cómo creas, por ejemplo, un modelo donde seas capaz de integrarte la información. Esta situación es una situación real, este es un dato del mercado español, este es un dato del mercado de UK, ¿no? de un tema de un retailer de UK. El dato de la izquierda sí que es una empresa textil española. Por lo tanto, la omnicanalidad lo que nos está llevando es a oportunidades
y amenazas. ¿Y por qué es tan importante la unicanalidad? Básicamente porque incrementa las ventas y porque incrementa el margen. Mis clientes son los mismos y yo le puedo sacar más dinero a ese cliente. Puedo captar clientes en este momento, no voy a captar, y por el otro lado puedo incrementar mi margen, sobre todo esto. Es importantísimo. Claro, la unicanalidad entendida como un concepto nace básicamente del hecho de la movilidad. Y la movilidad es la que nos ha traído la unicanalidad. Hasta ese momento, el hecho de que los canales tuviesen que ocurrir en momentos diferentes del tiempo, porque básicamente era un PC, si se manejaba por un cable que tenía que ocurrir ahí, hacía que esa operación no se pudiese hacer en la tienda. En este momento todo puede ocurrir en la tienda. Y bien es cierto que cuando empezamos a hablar del mundo online, parecía que las tiendas desaparecían. Y las habíamos matado todas las tiendas. No, siempre. No, como era Brick and Mortal, era. Esto no parecía una película ninja. Pues ni Brick ni Mortal. Es decir, y yo creo que estamos convencidos. En este momento, ¿de acuerdo? En este momento, el 93% de las ventas se siguen produciendo aquí. Y nadie estima, ese es un dato que nosotros hemos estimado, que sí, en los próximos años yo creo que esto lo podríamos firmar aquí, no lo vamos a equivocar, el 80% de las ventas se van a hacer una tienda. La pregunta es cómo se van a hacer esas ventas, lo que hablábamos antes. Pero que se van a hacer una tienda es tremendo. Y todo eso surge por la importancia del móvil. Porque la gente quiere comprar, quiere tocar el perfil. Sentimos con problemas de entrega del producto. Yo compro una cosa, por primera vez que tardó 3 días, 4 días y no está resuelto. Y por mucho que negocio con Federitas, con la compañía de turno, no soy capaz de reducir ni 2 euros mi coste de producto. Y la experiencia de recepción del producto y de evolución del producto es mala, porque no somos capaces. Es muy complicado conseguir trabajar directamente. La gente quiere coger su producto y comprarlo. La gente quiere personalización. La mejor personalización es una persona que te atienda. Otra cosa es cuánto me cuesta a mí operar mi tienda para ser capaz de generar una buena experiencia y poder rentabilizar ese modelo directamente. Incluso cuando los modelos son muy pequeños, muy premium, funcionan, y intentamos extender todo ese modelo a modelos más masivos, empezamos a fallar, porque nuestros costes operativos en las tiendas empiezan a fallar directamente. Pero claro, si volvemos atrás decimos, oye, aquí hay tecnología digital. ¿Cuántas tareas de bajo valor se están realizando en este momento en la tienda? Yo sería capaz de que un cliente entrase en una tienda y le identificase en el momento y a partir de ahí pudiese personalizarle toda su atención. Beacon, geolocalización, móvil, aplicación, toda la complicada. Integración de información, vamos ya es algo más complicado directamente. ¿Por qué no podríamos, el otro día estamos con un textil, me dice, oye, me está resultando más fácil en este momento, cuando el cliente hay una rotura de stock, y le he puesto una tableta a mis, hemos puesto lo que es una tableta, lo que es de los dependientes, y mira contra el stock del e-commerce, no es capaz de mirar contra el stock de las otras tiendas. Y en este es lo que queréis entender cómo ha sido la evolución de los sistemas, los cuales son muy líquidos, muy ágiles. Pero claro, cuando uno empieza a resolver esto, acaba viendo que a lo mejor la movilidad entendida no como el móvil, sino como todos los dispositivos móviles. O sea que la movilidad al ciudadano lo que nos permite sensorizarnos y nos transfiere muchas tareas que ya no tiene por qué hacer la tienda, sino que la tienda se la puede trasladar lo que es al usuario y mejorar su experiencia directamente. Pero la propia operativa de la tienda, cuando uno la analiza y mira las operaciones, eres susceptible de mejorar por ejemplo un 30% de la eficiencia con tareas de bajo valor. Lo que cuesta meter una persona en tienda, que ojalá sea un problema, y que esté esperando 5 minutos para pagar un producto en caja. Esos 5 minutos tendré que estar viendo el producto y alguien te asesorándole sobre el producto directamente. En este momento ya tenemos pasarelas de pago donde al final no es necesario esa persona llevar una línea de caja para que pague el producto. Y tenemos resuelto por otros modelos que el cliente deje el producto y se lo entreguemos en casa. A cambio que tiene una mayor personalización y asesoramiento de la protección directamente. Por lo tanto, a la gente como medida de personalización le damos más protección. Por lo tanto, la movilidad es la que está haciendo realmente que ese 80% de las compras que se producen en la tienda o más sean más rentables, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera requieren que la tienda se digitalice de alguna forma. Y ahí empieza a surgir el concepto de la unicanalidad. Cosas que ocurrirán en la tienda y me da igual que me compre en el e-commerce, mío o de la competencia. El otro día nos hablaba un cliente que decía que se estaba planteando quitar el wifi. Pero es que lo voy a poner tapica en la pared y que no entre directamente. Vamos a entrar. Y es porque no lo entendíamos directamente. Claro, ¿no? Está como lo de To Be Water, ¿no?
te decía Bruce Lee, aprovechalo. ¿Cómo te puedes meter? ¿Qué sucede? Que muchas veces nos cuesta mucho entender estos conceptos todavía, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí se ha producido un efecto muy curioso a través de la movilidad, es que la disrupción digital se convierte en física. Lo digital ocurre en espacios físicos. Hasta ahora lo digital ocurría en espacios no físicos. En tu casa ocurría. Normalmente ocurría en tu casa o en el lugar de trabajo. Había un montón de estadísticas. ¿Qué porcentaje de las compras se produce en tu casa? Y el e-commerce no crecía. A ver, se medía mal. Y yo lo que quiero es influirte en la compra y en la venta. No que te compres por ese canal. Entonces, la movilidad lo que nos ha producido es justamente esto. De que la disrupción digital se convierta en física. Y de repente acaba ocurriendo que la venta física se convierte en un activo estratégico en la transformación digital de las compañías. Pero además no solamente, sino que la digitalización de ese punto de venta físico que habíamos matado se convierte en una herramienta para proteger el margen. Cuando antes era un coste directamente. Pero no solamente eso, sino que, luego veréis, fomenta el desarrollo de los modelos de franquicia. Porque una tienda digital, desde el punto de vista de los sistemas digitales, hace que todos sus procedimientos tecnológicos de clientes, pasarelas de pago, tengan un costo inferior. Por lo tanto, irse a un modelo de franquiciados y desplegar un modelo de franquiciados pensando en una tienda digital es mucho más sencilla, menos intensiva en costes o en recursos tecnológicos y mucho más fácil de poder expandir. Si a eso le sumamos que el metro cuadrado de alquiler está más barato, te puedes plantear que el modelo de franquicias bajo un modelo de tienda digital tiene todo sentido del mundo. Y aparte conseguimos lo que nunca habíamos conseguido, que ese franquiciado me ceda su información y que podamos meter en un modelo de gestión, porque encuentra mucho valor directamente. Por lo tanto, eso es lo que está transformando digitalmente el mundo del retail en concreto y el de textil en la oficina. El caso de Apple es un caso clarísimamente de cómo una compañía que llega, y en su caso es muy fácil, en su caso siempre muy manido el tema de Apple, pero sí que es curioso porque es hablar de Apple de cómo opera una tienda. Las tiendas de Apple, cuando se empezaron a desarrollar, me acuerdo, empezaron con un modelo muy tradicional, era un modelo de muy experiencias, pero toda su operativa era tradicional, dependientes de personas. Empezaron a aplicar la lógica de la transformación, ¿no? Si yo manualizaba todo el tema de mi cliente y mi tienda, encontraba los puntos de finalización y planteaba soluciones de digitalización, conseguía que todo ese tiempo que estaba en desperdicio de tareas de bajo valor lo transformaba en asesoramiento. Y lo conseguía transformar en asesoramiento porque había tareas que conseguía que a través un alto porcentaje se las derivaba al cliente, las hiciese él. Pero además es que conseguía, que es la gracia de la digitalización, que mejorase su experiencia. Si llegamos a ese cuadrante, no. Yo ahorro costes o eficiencia o incremento de ingresos y el cliente genera experiencia, que es lo que todo el mundo perseguimos, ¿no? Cuando hacemos el plan, eso es lo que queremos. Pues ellos, cuando empezaron a trabajar, ellos ya te dicen abiertamente que no, nosotros hemos conseguido que las ventas a raíz de empezar a trabajar los procesos transaccionales de las tiendas desde una visión digital. Y digital desde el punto de vista, como siempre, la movilidad, la socialización, la analítica avanzada, en ese sentido las herramientas locales, le vamos dando formas. Pero no solamente eso, sino que al final, por bueno, antes que estábamos hablando, hace poco un retailer, no es de vuestra cosa, no es del sector textil, ha lanzado una nueva plataforma de movilidad, que lo que menos es un club, es un elemento para generar ingresos y para quitar así como un 30% de las operaciones que hay en tienda y generar nuevas formas de pago e incrementar el consumo. ¿Cuánto? ¿Y su naturaleza dónde tiene? En cómo opera. ¿Cómo va a ocurrir eso dentro de mi espacio físico directamente? Por lo tanto, al final no estamos hablando más de empezar a generar ingresos entre todos. En vuestro caso afecta menos, pero también es cierto que esto lo que está produciendo es una desintermediación. Cuando yo viajo a un espacio, y en vuestro caso ocurre mucho en los centros comerciales, cuando nosotros estamos trabajando con los centros comerciales, lo que nos dicen es, oye, yo quiero controlar esto, porque ahora ya la tienda puede pasar por encima mía y yo quiero saber lo que pasa dentro de la tienda. Y son ellos mismos los que están empezando a trabajar la digitalización de los centros comerciales para quedarse ellos con el activo de lo que está ocurriendo propiamente en ese cliente, en ese cliente, en ese tráfico directamente. Porque se produce esa intermediación, ¿no? Al fin y al cabo, yo como marca, por ese espacio, puedo llegar e influir al cliente directamente. ¿Ok?
Y en ese sentido, pues bueno, la localización, que será la siguiente oleada, será un elemento fundamental. Ese es el típico ejemplo de beacons. No sé si sabéis lo que es el beacons. Los beacons es un invento bastante sencillo, que lo que haces es una baliza que emite una señal, el móvil lo reconoce, tiene su gracia en el móvil, la aplicación, y a partir de ahí todo lo hace la aplicación. El beacon no hace nada, simplemente emite una señal como un murciélago, una onda revuelve una onda y activa, y a partir de ahí detona. Claro, el momento que lo estamos empezando a desplegar, estamos siendo capaces de transformar la experiencia del cliente en la tienda. Que eso, por mucho que lo queramos hacer, lo que es en una e-commerce, es imposible. Pero es que además esa experiencia que ocurre en la tienda, el cliente la está soportando sobre el móvil, sobre ese concepto de la movilidad directamente. Y estamos siendo capaces de que cuando el cliente entra por la tienda sabe quién es, de que cuando él está entrando sabemos por primera vez qué compra y qué no compra, porque hasta ahora se estima la oferta, no la demanda. Y los clientes que tenemos menos vinculados, que recordad que hemos dicho al principio que los clientes españoles harán compras más pequeñas en cada una de las marcas. El cliente fidelizado por técnicas tradicionales yo sabía muy bien lo que compraba, pero eso me representaba un 20% de mis clientes, y los 80% de los clientes yo realmente no sabía lo que compraba. Y lo más seguro es que ahí estaban los mejores clientes de mi competencia. En este momento sabré de los clientes de los cuales yo menos información tenga, cuando pasa por mi tienda, independientemente que me compre o no me compre, qué elementos le resultan de interés. Tiempo de espera, visualización, claro, al final todos esos son puntos de información, lo que hemos comentado antes. 2/3 de los clientes a una compañía, una vez que hay entre canales, pues sería aplicable. 2/3 del poco valor que tienen las tecnologías de movilidad en las tiendas, seamos capaces de explotar la información directamente en ese sentido. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, por lo que nos permitirá es generar cosas aquí. Y eso lo hemos aprendido del e-commerce. En e-commerce sí que fuimos capaces de trabajar la navegabilidad como navegaba el cliente y a partir de ahí íbamos haciendo una personalización. Pues el móvil lo que nos ha permitido es toda esa lógica que ocurre en la tienda. Cómo navega el cliente por la tienda y cómo esos flujos de información los convierten en elementos. Por lo tanto, al final de todo esto, habrá un concepto que sea la analítica que esté por debajo, que la omnicanalidad no se entiende sin analítica. Porque al final la gente lo que quiere es cosas, como hemos dicho, que ocurran las cosas que él quería que ocurriesen. Yo soy el cliente, sé que estoy aquí. Luego, pues oye, la parte de experiencia de arriba está muy bien, ¿de acuerdo? Pero lo que queremos en este momento es todo el mundo que haya wifi en esta sala. Si el pago es más corto, mejor. Pero lo importante es que haya wifi, ¿no? Y que el pago sea corto, sencillo, que haya wifi más complicado. Que podría ser infraestructura, ¿de acuerdo? Y luego lo que hablamos también por otro lado, que era todo el tema del desarrollo de nuevos canales físicos con todo el tema de franquicias. Eso es un TPV. Lo que veis ahí es un TPV. Yo cojo, abro una tienda, es a partir de lo real, mire, tal que esto. Lo pongo y actualmente tengo un TPV, una caja, un programa de fidelización enganchados con motivos funcionando. Pero es que igual que lo tengo ahí, abro una tienda y le doy una iPad al franquiciado cuando tiene absolutamente todo. Claro, la capacidad de desplegar franquicias y el coste que ello conlleva y de integrar la información es absoluto, muy rápido, directamente, sobre todo controlo toda la información en sí. Por lo tanto, al final, estamos hablando de esos elementos. Como conclusión, y sin alargarme más, mercado plano, precio y búsqueda de rentabilidad, es decir, la clave aquí va a estar en la rentabilidad. ¿Cómo ganamos dinero? No cómo vendemos, sino cómo ganamos. Yo creo que es el reto del mercado español. También es cierto que como todos mercados futuros directamente. Omnicanalidad, herramienta necesaria en crecimiento rentable, lo que hemos hablado antes. ¿Qué herramienta voy a encontrar que tenga la expectativa de incrementar por 2 el consumo de un cliente? ¿De acuerdo? ¿Qué implica ello? Tengo que rediseñar el journey de mi cliente. Este concepto que ahora trabajamos, que bueno, hace 10-12 años lo llamamos el value stream map, ¿no? Cogemos una máquina, decimos, ¿cuál es el value stream map? ¿Qué hace una pieza hasta que se fabrica? Pues ahora hemos cogido el cliente y le hemos puesto, ¿qué hace un cliente hasta que termina? Hemos cogido esas técnicas y las hemos transformado en un customer journey. Yo creo que todas las compañías deberían tener el customer journey digital de vuestros clientes. A mí me parece fundamental. Simplemente para saber qué tengo que hacer. Hacer una cosa en el mundo digital es challenging, pero tiene muy poco impacto. El valor está en hacer muchas cosas de forma continua. Claro, y ahí surge el concepto ese de la Agile Innovation, ¿no? Quiero ser Agile. Bueno, pues tendrás que tener el contenido para ser Agile.
pequeñas cositas de forma continua en la misma dirección. Por lo tanto, quizás el Journey este, insisto, que no son herramientas tradicionales, venían del mundo industrial, del manufacturing, ¿no? De que observar nuestra map, sabíamos dónde se producía, en su momento lo llamamos Kaizen, ahora lo llamamos Pain Point y lo solucionamos a través de iniciativas digitales. ¿De acuerdo? Información integrada, fundamental. Materias del mercado de internacionalidad y el mundo digital es información integrada, que en definitiva está todo relacionado con el concepto de viaje del consumidor. Yo tengo que saber qué demanda en cada cosa, independientemente de por dónde entre, porque las interacciones son infinitas. Compra, devuelve, ¿no? Comparte, recomienda, pero ese mismo canal en la siguiente interacción lo utiliza para otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Las tiendas físicas son un activo de alto valor en la transformación digital. Quien tenga una tienda en este momento y la sepa capaz de meter en ese journey, tendrá un elemento fundamental que será la protección del margen. Personalización, asesoramiento, indicamiento de precio. ¿Qué sucede? Que tiene que ser coherente con su planteamiento al cliente. Y tienen que ocurrir cosas diferentes a las que están ocurriendo en este momento. ¿De acuerdo? Y por último, esa digitalización del punto de venta lo que nos va a permitir es eficiencia en costes, ingresos adicionales, que tenemos a clientes que ahora no estamos llegando. Eficiencia en coste porque quitamos cosas que no aportan valor y transformamos ese coste salarial, que es el 60% del coste de operar en un punto físico, lo transformamos en asesoramiento comercial, personalizado, sin incrementar el coste. Directamente, ¿de acuerdo? Nos permite el innovador. Y por último, personalización de la comunicación de la oferta a través de modelos. Si somos capaces de poner cosas en marcha, más o menos, pues bueno, el mundo del textil en España, pues por lo menos, uno tiene un horizonte y dice, oye, pues por ahí tú parece que no es sencillo. La recomendación siempre pasa igual, oye, si uno no tiene un plan es muy difícil, si un mundo que cambia, sin un plan es muy complicado. En un mundo estable, sin un plan ya es difícil, en un mundo que cambia es súper complicado. Y al final la parte digital, la parte que nos da es que podemos ir haciendo pequeñas cositas de forma continua. El único tema es que tengo que tener el plan, tengo que saber qué quiero hacer con mi cliente en el más sentido amplio de la palabra. Y tengo que, bueno, pues de alguna manera plantear el mundo digital desde el punto de vista de plataformas. Muy Google, ¿no? Yo tengo que tener una plataforma y sobre esa sé que podré ir introduciendo elementos. Yo hago una plataforma móvil. Y quizás yo no integro la pasarela de pago, pero ya la tengo activada. Sé que lo tengo ahí. Sé que en un momento determinado no tengo geolocalización, pero sé que mi plataforma me lo permite. Y luego el tercer elemento, la parte analítica entendida como un elemento solamente de integración de información. De palabras. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que os quería decir. Muchas gracias.